Buenos días, mis amados. Es un gusto saludarles, estar nuevamente juntos en este tiempo de reunión. Gracias a Dios por todo lo que Él es y ha hecho. Estoy muy contento de estar con ustedes y que pasemos este tiempo juntos delante de la presencia de Dios, de su palabra. Ya hemos tenido un tiempo de adoración delante del Señor. Y bueno, vamos a tener ahora un tiempo delante de su palabra. Vamos a orar para comenzar. Recuerda de estar enfocado, no distraído. Por favor, enfócate en lo que Dios quiere hablar. Vamos a orar. Señor amado, gracias en este día por este tiempo. Te pido que hables a nuestros corazones, Señor, y hagas lo que quieres hacer. Yo te pido, mi Señor, que no solo tu palabra, sino tu presencia, Señor, que trae esta palabra, pueda estar entre nosotros, Señor, en cada casa de mis amados hermanos que están viendo este mensaje. Te pido que visites sus vidas, sus corazones, y hagas lo que tú quieres hacer en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, mis amados, estoy comenzando una nueva serie todo el mes de septiembre. El mes patrio, voy a estar dando una serie que se llama Al Grito de Guerra, ¿verdad? Aprovechando que es todo este tiempo patrio donde pues hay mucho de lo que es el orgullo de ser mexicano, y muchas veces esto no es expresado como debe de ser. Y hoy yo quiero hablarte acerca de un tema muy importante que vamos a ver. El nombre de este mensaje es Un extraño enemigo. Y yo voy a estar compartiéndote de Efesios capítulo 6, del verso 10. Hoy voy a tocar del verso 10 al 13. Y las semanas que siguen vamos a estar viendo los demás versículos hasta llegar al 20. Y nos dice la Escritura en Efesios 6, verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿verdad? La Escritura nos habla, Pablo por inspiración divina, está terminando lo que es el libro de Efesios, y hay tanta bendición y tanta riqueza en el libro de Efesios, y termina hablando acerca de una guerra, de un enemigo que tenemos cada uno de nosotros, que tenemos como creyentes, pero en muchas ocasiones podemos ignorar lo que Él hace, y al ignorar todo esto, pues muchas veces podemos estar siendo vencidos por Él, ¿sí? La Escritura nos habla de estar preparados, de estar fortalecidos, de estar firmes para la lucha que tenemos que librar. Y yo sé que todos nosotros, y más en este tiempo, nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones estamos luchando con algo más que lo natural. Y vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces, Pablo nos habla de un enemigo, de una guerra que tú y yo tenemos que librar, queramos o no, ¿verdad? Ya la estás librando. La pregunta es si estás teniendo victoria o estás siendo derrotado. Porque esto es algo personal que cada uno de nosotros necesitamos entender y poder estar alerta, ¿verdad? En el plan de Dios, Él diseñó que nosotros pudiéramos vencer
que pudiéramos ser victoriosos en esta lucha. La Escritura nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Él venció en la cruz y nosotros juntamente con Él. Entonces tenemos que entender que este es el plan de Dios. Entonces yo quiero hablarte acerca de esta lucha y cómo podemos nosotros ser victoriosos, porque ese es el plan de Dios, ¿sí? Y bueno, Dios ha provisto todo lo necesario. Escucha esto, mi amado. Dios ha provisto todo lo necesario para que podamos tener victoria. Hay una frase muy común, ¿verdad?, de ir a la guerra sin fusil, o en otras maneras ir a la guerra no listo, no preparado. Pero cada creyente, cuando viene a Cristo Jesús, Dios le da todo lo necesario, todo un gran paquete donde nos asegura que podamos tener victoria. Pero muchas veces, por nuestra ignorancia, podemos ser derrotados. Entonces la Escritura nos habla acerca de esto y de cómo es que podemos vivir en esa victoria. Como ya le digo, y normalmente si la Escritura nos habla de esa victoria, es porque hay una guerra. Perdón, una batalla, un enemigo que tenemos que nosotros ser conscientes de ello, ¿verdad? ¿Quién es ese enemigo? Esto es algo muy importante. Nos dice la Biblia que nuestra lucha, los versículos que acabo de leer, nos dice que no es, primero nos aclara cuál es nuestra lucha y nos dice nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra carne y huesos. En otras palabras, no es una lucha contra personas. Porque en muchas ocasiones pensamos que esto es, y tenemos que entender que como creyentes entendemos que hay un nivel espiritual, ¿verdad? Y antes de conocer a Cristo, pues solamente veíamos lo natural y algunas veces ni esto, pero lo espiritual era algo totalmente que no podíamos ver. Pero ahora como creyentes podemos saber que nuestra lucha no es solo natural, no es solamente contra las cosas, las circunstancias o las personas que nos rodean. Y yo sé que te ha pasado en muchas ocasiones que sientes y dices, todo esto, hay algo más. No es solamente alguien de alguna manera haciéndote difícil tu vida, las circunstancias, o vez tras vez te puedes hallar con problemas y dificultades y puedes decir, pero ¿qué está pasando? Y la verdad es que estás en una lucha, pero no te has dado cuenta. La Biblia nos dice que no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos habla acerca de un ejército organizado donde la Escritura nos muestra que Satanás y sus demonios, ángeles caídos, ¿sí?, están organizados y estructurados. ¿Para qué? Para derrotarnos, ¿sí? Tenemos que entender que nuestro adversario tiene una estrategia, tiene un blanco específico, y ese blanco específico es tu vida. Y esto es algo que nosotros podemos tener y necesitamos tener cuidado. Ahora, ¿quién es ese adversario? Satanás, ¿verdad? Yo quiero decirte que nuestro Dios es el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, Jehová de los ejércitos, y Él está sentado en su trono. Y nuestro adversario, un ángel caído, ¿verdad? La Biblia habla de un querubín, un ángel caído junto con otros ángeles, ¿verdad?, caídos, están aquí. Entonces nuestro Dios está aquí
Y este adversario ni siquiera es rival contra nuestro Dios, ¿sí? Entonces esto es algo importante porque algunas veces no entendemos y pensamos que es como una lucha poder con poder, igual a igual, Dios contra el diablo. No, es Dios sentado en su trono y el enemigo, que vamos a ver cuál es su plan y su estrategia. Cristo venció por completo a Satanás y sus demonios. Y esto es algo importante, ¿sí? La Escritura nos dice en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Dice: y a ustedes, estando muertos en sus pecados, porque esta era la condición en la que cada uno de nosotros estábamos, en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados por medio de lo que Cristo Jesús hizo, ¿verdad? Por medio del arrepentimiento y venir a Cristo. Y dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, ¿sí? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuán importante es la cruz, porque nos habla de que el enemigo, ¿verdad?, tenía todo un acta de decretos contra nosotros, pues Cristo la tomó y la llevó en la cruz, anulando esa acta de decretos. Y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la antigüedad, cuando venían después de una guerra, venía a los que habían tomado detenidos o presos, a los reyes que habían sido cautivados y derrotados. Al entrar por el pueblo había un desfile triunfal donde entraba el ejército victorioso, pero también traían amarrados, atados, avergonzados a esos que habían atrapado. Y la Biblia nos dice: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la Escritura nos habla que Cristo Jesús venció en la cruz y nosotros juntamente con Él. La Biblia dice en Efesios 1, versos 19 en adelante, dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la Escritura nos habla de lo que Cristo hizo y cómo nosotros, como el cuerpo de Cristo, podemos disfrutar de toda esa victoria y esa bendición que Dios ha traído por nosotros. Entonces, cuando venimos a Cristo, nosotros somos perdonados, somos lavados, somos limpiados. Esa acta de decretos que había en nuestra contra es cancelada. Y no solo eso, sino somos colocados con Cristo Jesús en ese lugar de bendición, pero también en ese lugar de autoridad y de victoria. Entonces, esto es algo importante de entender. Pero, escucha bien, nuestro enemigo, llamado Satanás, aunque es un enemigo vencido, es mentiroso, persistente, necio, mañoso. Y nosotros tenemos que entender, Pablo está diciendo: Cristo Jesús hizo todo esto por nosotros, pero tenemos un adversario que busca engañarte, que busca derrotarte. Y mira, yo lo veo esto, este es solo un ejemplo, ¿verdad? Como podemos ver en este sentido,
este enemigo está vencido, pero sigue dándonos lata. Y hace tiempo, yo sé que muchos de nosotros hemos recibido llamadas de extorsión, y hace tiempo yo recibí una llamada de extorsión de una persona que estaba dentro de la cárcel, en una celda oscura, vencido, ¿verdad? Pero hablaba y decía y parecía que estaba como con mucho valor y diciendo y me decía, ahorita mismo voy a ir ahí a tu casa, y me dio una dirección. Yo lo que hice fue colgar y me puse a pensar, ¿por qué me dio esa dirección? Y me vino a la mente rápidamente que viera el directorio cuando antes existía el directorio, la sección amarilla, el directorio que muchos tal vez conocieron o conocen, y busqué en el directorio mi dirección, mi nombre y mi dirección. Y mi nombre estaba bien, pero mi dirección estaba equivocada. Y esa dirección era exactamente la dirección que me dio ese tipo que estaba llamando. Entonces, lo que yo deduje era, pues, que este tipo tomó del directorio mi nombre, mi dirección, y estaba buscando extorsionarme por medio de esas llamadas, ¿sí? Y era una persona que estaba dentro de la cárcel, que estaba en un lugar oscuro, pero que estaba tratando de todavía hacer sus fechorías, de estar robando, de estar engañando. Y muchos de nosotros hemos recibido tal vez llamadas así. Y es importante que nosotros entendamos que nuestro adversario es un adversario mentiroso y tiene estrategias. Y vemos nosotros ahorita que las estrategias del engaño y de la extorsión han buscado, hay gente que se pone a pensar cómo engañarte. Y así como en eso, en lo natural, tú puedes ser engañado, en lo espiritual podemos ser engañados. Entonces no podemos nosotros pensar que nuestra lucha solamente es en este nivel natural, sino también en un nivel espiritual, en regiones celestes de maldad. Y tenemos que nosotros ser conscientes de ello. Ahora, mi amado, aquí hay un equilibrio en todo ello, porque algunas personas pueden decir, no, yo creo que es en lo natural, e ignoran todo lo espiritual. Algunos otros se enfocan en todo lo espiritual y todo se trata de demonios y todo esto, y ignoran lo natural. Y yo no creo, yo creo que en la palabra hay un balance perfecto. Tenemos que nosotros hacer lo que nos toca hacer en lo natural, pero también tenemos que entender que hay una lucha espiritual, y esta serie se trata acerca de esto, de esa lucha espiritual y de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, Pablo nos dice que tenemos que ser fortalecidos. ¿Por qué tenemos que ser fortalecidos? Porque Jesús mismo dijo que nuestra carne es débil. Marcos 14, verso 38 dice, velen y oren para que no entren en tentación. Porque una de las estrategias del enemigo es la tentación, es una carnada para que nosotros podamos desviarnos de la voluntad de Dios. El espíritu a la verdad, nuestro espíritu a la verdad está dispuesto. Queremos a Dios, pero nuestra carne, nuestra humanidad es débil. Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos una lucha, que nuestra carne es débil, nuestro espíritu está dispuesto, pero tenemos que nosotros tener cuidado. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos vencer en estas luchas? Escucha algo, mi amado, únicamente a través del poder de Dios. Si tú te encuentras en una lucha en este momento y has hecho todo lo natural y dices, no sé qué hacer más, tú tienes que entender que la única manera que puedes vencer es por medio del poder de Cristo Jesús.
por medio de lo que Él hizo en la cruz, por medio de la fe, por medio de ser fortalecidos en el Espíritu para que podamos nosotros estar haciendo lo que Dios nos manda hacer. Pablo nos dice que para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice el verso 11, y esto es algo importante, nuestro enemigo está acechando. Es como aquel que está escondido atrás de una puerta esperando a que la cruces para caerte encima. ¿Sí? Primero necesitamos ser fortalecidos. En otras palabras, Pablo está diciendo, fortalezcanse primero para estar firmes. El plan de Dios es que estemos firmes. Pero para estar firmes necesitamos ser fortalecidos. Esto es algo importante. ¿Sí? ¿Cómo recibimos esa fortaleza para estar firmes? ¿Cómo recibimos esa fortaleza para estar firmes? Las semanas que vienen yo voy a estar hablándole de todo esto. Esto es nada más una probadita. ¿Cómo es que podemos estar firmes? Hay dos maneras, hay muchas maneras, pero quiero hablarle de dos maneras. La primera, al entender nuestra posición. La Biblia nos dice, y hemos leído, ¿verdad?, que con Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cómo es que estamos sentados en lugares celestiales? Porque cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos, Dios nos perdona, nos lava, nos limpia, y al estar caminando con Cristo Jesús, nosotros somos colocados como hijos amados, en un lugar de autoridad. Y por eso la Escritura nos dice que con Cristo Jesús estamos sentados en esos lugares celestiales. Y esos lugares celestiales están por encima de todo principado y potestad de Satanás. Esto es algo importante, mi amado. Tú tienes que entender tu posición. Un momento. Tú tienes que entender cuál es la posición que tienes, porque si no entiendes cuál es tu posición, no tendrás autoridad. Lo segundo es conocer el poder que habita en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El mismo poder de Dios, de Cristo Jesús, que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Ese mismo poder está a nuestra disposición, habita dentro de nosotros. El mismo poder que habitó en Pablo habita dentro de nosotros. Mi amado, estás enfrentando una lucha y a lo mejor estás enfrentando una lucha y peleándolo en lo natural, cuando esto es espiritual, es natural pero también espiritual, y estás peleándolo con recursos naturales en lugar de pelearlo con los recursos espirituales, con el poder de Dios, con la autoridad que Dios nos ha dado. Pablo dice en Efesios 3, 14 y 15, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo dice, por esta causa yo me rindo delante del Señor y doy gracias, porque nos ha hecho hijos amados, ciudadanos del cielo, con poder y autoridad del cielo. Ahora algo importante, vamos en un proceso. Debemos sentarnos antes de caminar. Y antes de poder caminar, ¿sí? Y también debemos andar antes de poder estar firmes. Por ejemplo, cuando un bebé nace, lo primero que hace es sentarse, ¿no? Lograr estar sentado, y muchas veces un bebé está sentado y de repente se va de lado, ¿verdad? Y le ponen cojines ahí las mamás, los papás, para que no se vaya de lado. Pero llega un momento donde puede estar sentado ya sin caerse. Y luego empieza a dar sus primeros pasos.
Pero llega un momento donde puede pararse firme, donde ya no tropieza o ya no se cae fácilmente. Es muy importante que cada uno de nosotros estemos sentados en esos lugares celestiales, podamos caminar con Cristo Jesús, ser fortalecidos para estar firmes. Debemos entender nuestra posición espiritual antes de poder tener poder espiritual. Repito, debemos entender nuestra posición espiritual para entonces tener poder espiritual. Y esto es importante, necesitamos hacerlo, ¿sí? ¿Quién es este enemigo llamado Satanás? Hay dos características. Uno es engañador, y esto es algo que nosotros sabemos. Dice en 2 Corintios 11:3, dice, pero temo como la serpiente con astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vemos que desde el principio la serpiente antigua, que es una figura de Satanás, engañó a Eva. Y nos dice la Escritura, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos de alguna manera puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, una de las estrategias del enemigo es engañador, mentiroso, porque es padre de mentira. Entonces tenemos que estar alerta. La segunda característica de nuestro adversario es destructor. Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos un ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. La palabra Abadón significa destructor. Uno de los nombres de nuestro adversario es Abadón, destructor. Entonces el plan del enemigo es destruir tu vida. Entonces necesitamos nosotros tener cuidado. Ahora, como ya le he dicho, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino, escucha bien, contra el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Repito, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2 nos dice lo siguiente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escucha algo, mi amado, el Espíritu de Dios opera en cada creyente y nos hace santos. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos lleva a la verdad, nos lleva a la santidad. El espíritu de desobediencia, que es de Satanás y sus demonios, opera en los incrédulos. El espíritu de obediencia opera en los creyentes, el espíritu de desobediencia opera en los incrédulos, en los que no creen, como nosotros en nuestra vida pasada pertenecíamos a ese espíritu de desobediencia y no conocíamos a Cristo. Ahora, algo muy importante, es necio, escucha bien, es necedad luchar contra carne y sangre cuando el enemigo real está usando simplemente la carne y sangre para obstruir la obra de Dios. Y esto es algo importante porque hay situaciones que tú te enfrentas y muchas veces hay personas que se están oponiendo y no son esas personas, sino es el espíritu de desobediencia. Es que el Satanás con sus demonios, ese, como dice la Escritura, el príncipe de la potestad del aire en este mundo, se opone a la obra de Dios, se opone a lo que Dios quiere.
Y muchas veces podemos hallarnos en esa lucha y no entender. Ahora, algo importante, mi amado, esta fue una equivocación que no solo muchas veces hemos cometido nosotros, sino la Biblia habla, por ejemplo, Pedro cometió esta misma equivocación. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús es detenido, es apresado como un ladrón, la Biblia nos muestra que Pedro saca su espada y le corta una oreja a uno de los soldados. En otras palabras, él estaba peleando contra Satanás en un sentido natural. Y Jesús le dice, no, así no son las cosas. Y a veces podemos estar como Pedro, peleando una lucha espiritual con armas y recursos y maneras naturales. ¿Qué ganó Pedro? Nada. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés, si usted recuerda, cometió la misma equivocación y mató a un egipcio. Estaba viendo una injusticia, Dios lo había llamado a ello. Más adelante vemos cómo viene el llamado y todo esto, pero él de una manera natural hace algo que en lugar de ser algo bueno es contraproducente. Dios lo ocupa para tratar y para llevar en un proceso a Moisés, pero no era así las cosas. Y muchas veces nosotros nos hallamos como Pedro, sacando la espada y peleando de manera natural algo espiritual. Nos hallamos como Moisés, matando en un sentido natural, cuando no se trata de lo natural, sino de lo espiritual. La única manera de luchar contra los enemigos espirituales es con las armas espirituales. Repito, la única manera de luchar contra los enemigos espirituales es con las armas espirituales. ¿Cuáles son esas armas? La palabra y la oración. Vamos a ver en las semanas que vienen de toda esa armadura que Dios ha traído a nuestra vida y todos esos recursos que Dios nos ha dado para pelear esa lucha. Pero una de las armas espirituales es la palabra de Dios. Una de las armas que Dios nos ha dado es la oración. Vamos a ver al final que dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Escucha, debemos de estar alerta contra las acechanzas del diablo. Debemos de entender que nuestro enemigo tiene una estrategia, que está maquinando un plan, que sus artimañas, sus engaños siguen de alguna manera siguen en operación, y nosotros necesitamos estar alerta. ¿Sí? Primera de Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Escucha bien, el enemigo muchas veces en sus estrategias usa lo natural, usa muchas cosas para que podamos entrar en un lazo con el diablo. Sus estrategias tienen muchas maneras. Entonces yo tengo que discernir cuál es la estrategia que ha estado usando en mi contra. Y yo tengo que estar alerta. Por eso dice la Escritura, nos habla de estar alerta. Es alguien que está despierto, es alguien que está constantemente observando y sabe que tiene un adversario que no va a detenerse. La Escritura nos habla que uno de este enemigo es gobernador de las tinieblas, llamado Satanás. Y el gobernador de las tinieblas usa las tinieblas, que son la ignorancia y las mentiras, para promover su causa. El enemigo, a través de la ignorancia, a través de la mentira, hace avanzar su causa. Es por eso que nosotros tenemos que ir a nuestro Dios, que es luz, Padre de luz, para que contra la ignorancia y la mentira
podamos nosotros recibir el conocimiento y la verdad. El conocimiento de Dios y la verdad rompen con la ignorancia y la mentira. Escucha bien, alguien que es ignorante puede ser fácilmente engañado. Pero si alguien tiene conocimiento, cuando alguien conoce la verdad, no es fácilmente engañado. Entonces nosotros necesitamos ser alguien que tiene conocimiento y verdad para que la ignorancia y la mentira no tenga lugar en nuestras vidas. Sí, porque el gobernador de las tinieblas usa las tinieblas. Entonces yo necesito conocer la verdad, yo necesito conocer la palabra para que el enemigo no pueda engañarme, ¿sí? Segunda de Corintios 4:1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Él está diciendo, este ministerio, por la misericordia de Dios que hemos recibido, dice, no desmayamos. Y yo quiero animarte y decir, no desmayes en esta lucha. Vamos a seguir adelante. Lucas 22:43 dice: y les apareció un ángel del cielo para fortalecerles. Mi amado, Dios desea fortalecerte. Estás en una lucha, toma aliento, toma fuerza de Dios. Entiende que no es natural, es espiritual también. Hazlo natural, pero recuerda que lo espiritual también es una parte que tienes que considerar. Y cuando tú lo ganas en lo espiritual, lo vas a ganar en lo natural. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Este mensaje se llama Un extraño enemigo, que es nuestro adversario. Y la serie se llama El grito de guerra. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos porque estás abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento para que podamos ver que estamos en una lucha, en una guerra que no es natural solamente, sino espiritual. Y por eso nos dices que no es contra carne y sangre solamente, sino contra ese enemigo llamado Satanás, contra todas esas huestes espirituales de maldad que están buscando oponerse a nuestras vidas, que están buscando engañarnos y destruirnos. Pero gracias, Señor, porque tu palabra nos advierte y por medio de lo que Cristo Jesús hizo, entendemos nuestra posición. Estamos sentados con Cristo Jesús por encima de nuestro adversario. Y entendemos que el poder que habitó en Cristo Jesús, que lo resucitó de los muertos, opera en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este día y este tiempo. Yo bendigo a mis amados y te pido que traigas victoria a su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, yo les animo a que vuelvan a escuchar este mensaje y que reciban todo lo que Dios quiere darles, ¿sí? Te animo también a que, te mantengas conectado. Recuerda que ya estamos, ahora hicimos un cambio con nuestras reuniones. En lugar de los viernes que teníamos a las 8, ahora las tenemos los miércoles a las 8. Te animo a que te conectes miércoles 8 de la noche. Y también te recuerdo, esta semana comenzamos las reuniones de hogar. Estamos muy emocionados. Tú tienes que ser parte de una de estas reuniones. Muy bien, también te animo a que honremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Dios trae bendición a nuestras vidas y de esta manera podemos continuar como iglesia con lo que tenemos adelante. Te animo a que, ya sabes las maneras, de manera electrónica o que vengas. El domingo estamos aquí de 9 a 2, traigas tus diezmos, tus ofrendas. Y también está el banco de alimentos. Trae alimentos para que podamos bendecir a otras familias que están en necesidad. Y estamos muy contentos, estamos muy prontos para volver a vernos de manera presencial. Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo. Muy buenas tardes. Gracias.